Ok, perfecto. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, Angelina? Sí, sí, profesor, muy bien. Bien, qué gusto. Qué bueno poder saludarlo. Vamos a continuar con, en este caso, la sesión número 4 de la Cátedra de Gobernanza y Formulación de Políticas Públicas. En las clases anteriores estuvimos conversando sobre el ciclo de las políticas públicas. La clase número 3, la sesión número 3, la dedicamos a conversar sobre la formulación del problema público, cómo un asunto sensible termina convirtiéndose en un problema público y cómo ese problema público lo incorporamos tanto en la agenda social, en la agenda política y finalmente en la agenda gubernamental. Y a partir de esa incorporación, entonces el problema público le da inicio al ciclo de formulación de políticas públicas. En este caso, vamos a conversar sobre cómo precisamos, cómo escogemos las distintas alternativas de solución para tratar el asunto sensible, el problema público, y cómo es el proceso de toma de decisiones de la autoridad a la que le compete para escoger la solución al problema público. En este sentido, entonces, tenemos que la solución escogida, la solución que la autoridad competente vaya a escoger para con ella resolver, atender el problema público, el asunto sensible, debe contener básicamente cuatro elementos característicos. El primero de ellos es que debe tener, en efecto, la capacidad de maniobra política para poder implementarse, es decir, para legitimarla. A ver, la alternativa de solución debe tener la capacidad de maniobra política, es decir, la autoridad con esa alternativa debe tener la capacidad de poder legitimarla en frente a los demás actores que están participando en el proceso de formulación de políticas públicas y además como autoridad competente para poder legitimar su decisión. En segundo lugar, debe tener esta posible solución, la solución escogida, debe tener los suficientes recursos, tanto humanos como materiales, para poder ser aplicada y por tanto que solucione el problema. Y por supuesto debe estar presupuestada. Luego debe estar enmarcada en un tiempo específico y además este tiempo debe ser el lapso necesario y suficiente para poder aplicarla y poder resolver el problema público. Y en cuarto lugar, debe tener un marco jurídico que respalde tanto las acciones que vayan a efectuar la autoridad competente como su capacidad, en este caso legal, jurídica, para poder ser atendido. Entonces decíamos que la solución escogida debe tener estas cuatro características fundamentales para que se pueda tomar la decisión definitiva de su escogencia. Ahora bien, la decisión de escogencia debe estar enmarcada preferiblemente dentro de un plan de acción, dentro de un plan de ejecución. Es decir, la toma de la decisión generalmente es una toma de decisión planificada a través de todo un proceso sistemático que permite el abordaje de esa posible solución. Es decir, la decisión tomada no es básicamente o no la vamos a concebir únicamente como, por ejemplo, cuando se firma el acto administrativo o, por ejemplo, cuando se coloca la primera piedra, como le dicen en algunos países, al inicio de la obra. O, por ejemplo, cuando se materializa o se sanciona una ordenanza. Esos actos, si bien forman parte de la toma de decisión, no son la decisión en sí.
La decisión en sí, repito, es producto de toda una planificación. Es decir, la decisión debe formar parte, debe ser producto de un plan, del plan que venga a convertirse en el factor principal para la elaboración sistemática de la política pública. Ahora bien, este plan, repito, debe formar parte, la idea de planificación debe formar parte del proceso de toma de decisión. En este sentido, la decisión debe formar parte íntima y ligada, debe estar ligada íntimamente al plan. No es una decisión exclusivamente reactiva, sino que responde a una planificación. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de que en efecto la decisión responda a un proceso de planificación, es decir, responda a un plan adecuadamente elaborado? En primer lugar, porque reduce la incertidumbre y le da certeza a los actores de que en efecto la decisión viene a atender el problema público. En segundo lugar, porque la planificación, es decir, la decisión tomada en un proceso de planificación, evita la fragmentación y la dispersión. Es decir, el proceso de planificación evita que existan distintas políticas públicas o distintos intentos de formulación de políticas públicas y que nos concentremos básicamente en uno que sea el que va dirigido, el que está apuntando a resolver el problema público. Luego tenemos que, creo que hay un micrófono abierto. Creo que hay un micrófono abierto, por favor, Sí, vamos a sí, cerrarlo sí. para no distraernos. Eh, Luego tenemos que, como ventaja de tomar la decisión a través de un proceso de planificación, es que esa decisión va a reflejar la ambición de poder del gobernante, en este caso de la autoridad que toma la decisión. Es decir, su intención de prever una construcción futura del futuro, la resolución del problema, es decir, preceder los acontecimientos. Y esto, por supuesto, favorece la lógica de la planificación. Es decir, se planifican tanto la estrategia como las distintas acciones que van a ir dirigidas a resolver el problema público. Incluso se planifican las reglas sociales, que pueden ser los mecanismos que vayan dirigidos a obtener cambios de conducta general en la sociedad o en particularidades. Bien, el otro elemento es que el plan nos sirve como guía, guía las decisiones estratégicas a corto plazo, que pueden ser decisiones que incluso lleven al final a la modificación necesaria del plan o incluso a la redefinición del problema público. Luego, tenemos que el plan debe tener eh, una explicación bien clara de la relación entre los fines y los medios. Es decir, el plan nos va a permitir adecuar cuáles son los fines que nos permitan, perdón, cuáles son los objetivos, los medios que nos permitan conseguir los fines, y si no los tenemos, entonces ubicarlos, incorporarlos, hacernos de ellos. Y finalmente, la planificación permite establecer los lapsos temporales bien definidos, de manera tal que la política pública no permanezca una cantidad de tiempo indeterminada sin resolver el problema público para el cual está siendo formulada. Ahora bien, en ciencia política, en sociología, en las ciencias sociales en general, podemos conseguir el aporte de distintos autores que establecen cuáles son los modelos de decisión, es decir, cuáles son los modelos que utiliza, en este caso, la autoridad competente para decidir cuál es la solución idónea al problema público. Entonces, tenemos, por ejemplo, un primer modelo que es el llamado modelo racional puro o modelo sinóptico o modelo
absoluto formal, racional formal. Bien, luego tenemos el modelo racional limitado. Luego tenemos el modelo incremental o de ajustes marginales. Luego tenemos el modelo de anarquía organizada y finalmente vamos a conversar brevemente sobre ellos. En primer lugar, el modelo decisional que tratan estos autores es el modelo sinóptico o el modelo racional formal. Ese modelo supone la existencia de un único decisor, por ejemplo, el alcalde del ayuntamiento, ¿verdad? No varios, un único decisor. Y luego supone que existe una claridad meridiana tanto en los valores como en el objetivo o los objetivos que están persiguiendo esa decisión. Es decir, que existe una solución óptima y esto se aplica generalmente en los modelos que son verticales. Por ejemplo, en el modelo en el que exclusivamente decide una autoridad, por ejemplo, el alcalde, o si es el caso, el partido al que pertenece el alcalde también tiene el predominio o la mayoría, por ejemplo, en el consejo municipal, entonces sigue decidiendo una única autoridad. Bien, este es el modelo de racionalidad óptima, porque además, tanto los valores como los objetivos están canalizados en las distintas autoridades que puedan existir. Bien, existe un segundo modelo y este segundo modelo viene a ser producto de una observación o de distintas críticas que se hacen al modelo que anteriormente mencionábamos. En este caso, eh, es el modelo de racionalidad limitada y parte de habernos hecho algunas preguntas como, por ejemplo, ¿de verdad la decisión depende únicamente de un solo decisor, de una sola autoridad? ¿O depende, por ejemplo, del alcalde que pertenece a un partido y del consejo municipal en el que tiene mayoría otro partido político? Pues, eh, ¿tiene el decisor como decisor racional toda la información completa y ajustada para tomar la decisión más óptima? Generalmente no. Están claramente formulados los valores y además todos los actores comparten esos valores. Generalmente no. Entonces, como eso no ocurre, la posibilidad de que exista una racionalidad limitada de la que hablábamos en el modelo anterior es reducida, es muy reducida. Entonces, una racionalidad absoluta. Entonces, lo que existe es una racionalidad limitada. Es decir, es una racionalidad en la que como tenemos límites de información, como tenemos límites temporales, como la decisión depende de varias autoridades, como los valores son varios, entonces la selección no es una selección óptima, sino que es una solución en base a unos elementos satisfactorios. Es decir, al final no decidimos por una solución óptima, sino que decidimos por la solución que sea satisfactoria de acuerdo a los medios que tengamos disponibles. El modelo número 3 es el modelo conocido como modelo incremental o modelo de ajustes marginales. Este modelo sale de la propuesta del profesor Charles Lindblom en su célebre artículo denominado La ciencia de salir del paso. En este planteamiento encontramos que es poco probable que tengamos una racionalidad absoluta y más difícil aún, perdón, es poco probable que tengamos una racionalidad limitada. Y es más difícil aún que tengamos una racionalidad absoluta. Entonces lo que tenemos es un enfoque incremental. ¿A qué se refiere el enfoque incremental? El enfoque incremental se refiere a que, por ejemplo, cuando discutimos el presupuesto, lo hacemos por ajustes, por incrementos que concilian lo que deseamos con lo posible. Es decir, que nunca comenzamos de cero,
que no hay una visión totalmente refundacional, sino que tenemos un enfoque pragmático y reformista. Es decir, que la política pública se realiza a partir de progresivos y limitados mecanismos incrementales. Es decir, no vamos a tener ni una solución óptima, ni tampoco vamos a tener una solución satisfactoria, sino que vamos a tener una solución incremental. Los autores han denominado como del cajón de basura. En este modelo no hay una realidad, no hay una racionalidad ni formal, ni limitada, ni tampoco hay ajustes marginales como el que conversábamos en el modelo número 3, sino que lo que existe es una especie de caja, ¿verdad? En la que encontramos unas ofertas de soluciones que toma el decisor de acuerdo a experiencias previas y las articula de manera tal que pueden venir a resolver las necesidades presentes. Incluso esa oferta de soluciones que se encuentran en la caja pueden hasta modificar el problema público para tratar de ajustar de acuerdo a las soluciones que podamos conseguir en esa caja. Bien, finalmente, dentro de estos modelos tradicionales, tenemos el modelo denominado como modelo de public choice. Este es un modelo eh, traído de la economía a la política y que básicamente nos explica que la decisión del actor, en este caso de la autoridad, eh, es una decisión política que se basa exclusivamente o fundamentalmente en que el actor maximiza los rendimientos a través de la búsqueda de más poder. Es decir, el actor va a tomar la decisión de acuerdo a lo que le permita acceder al poder, mantener el poder, consolidar el poder, independientemente de los recursos que tenga de manera inmediata a la mano para poder hacerse de ellos. Es decir, repito, va a tomar la decisión, va a tomar como solución, como posible solución, aquella que le permita, que le facilite mantener o maximizar el ejercicio del poder. Bien, finalmente, traigo a colación el planteamiento que hace el profesor Jürgen Habermas. Este planteamiento está basado en una perspectiva de la acción comunicacional. Y según este planteamiento, el profesor Habermas nos plantea tres modelos de decisiones para escoger la solución que permita resolver de manera satisfactoria el problema público. En primer lugar, el modelo decisionista. Y este es un modelo en el que básicamente, de manera fundamental, la autoridad decide y subordina a su equipo burocrático para que éste tome las consideraciones necesarias finales que vengan a implementar el ciclo de las políticas públicas. En segundo lugar, es el modelo tecnocrático, y este modelo no es más que el contrario a lo que mencionábamos hace un momento, es decir, el aparato burocrático, los técnicos, los expertos terminan haciendo valer su proposición y la autoridad la asume y decide implementarla de acuerdo a los planteamientos que estos expertos han realizado. Y finalmente, el profesor Habermas nos plantea que existe un modelo pragmático y este modelo pragmático lo que hace es mezclar los dos anteriores, establecer un diálogo franco, abierto entre, pero además incluye dos elementos que son fundamentales, sobre todo para efectos de la promoción del fomento de la gobernanza, y es que incluye como necesario el debate y la participación de los distintos actores que están involucrados en la política pública y además que permitan
tener una claridad de cuáles son los medios para formular esa, esa política. Con esto concluimos el punto número 3 del ciclo de formación de políticas públicas. Y brevemente eh, les comentaré el número 4 para dejar el número 5 en la última sesión y además intentar plantear la realización de un ejercicio práctico. El punto número 4 en el proceso de formulación del ciclo de formulación de políticas públicas es el referido a la implementación, es decir, la puesta en práctica de la política pública. Rememoremos, teníamos la definición del problema, la identificación del problema, luego la inclusión de ese problema en la agenda gubernamental. El elemento número 3 era eh, escoger la solución más viable para poder resolver el problema y el mecanismo de decisión que utiliza en este caso la autoridad para la escogencia de esa solución. Y entonces tenemos como elemento número 4 la implementación de la política pública. Bien, ¿cómo es esa implementación? ¿A qué nos referimos dentro de este ciclo? Bueno, esta es una implementación que debe ser, en primer lugar, adecuada al plan del que hablamos con anterioridad. Es decir, su implementación debe estar lo más canalizada posible dentro del plan que hemos formulado. Y decimos lo más porque entendemos que pueden haber variaciones que en el transcurso de su implementación se puedan realizar. Siempre hay un grado de flexibilidad, pero debe estar lo más ajustado posible a ese plan. En segundo lugar, debe estar adecuado al momento político. Cuando digo adecuado al momento político, retomamos el planteamiento del modelo de la expert choice, porque, por ejemplo, puede ser que el modelo político sea el momento político sea un momento, digamos, de tranquilidad, pero puede ser que la implementación del ciclo de la política pública se haga en un momento en el que estemos en campaña electoral, por ejemplo, y esto le genera un dinamismo distinto. Entonces, debemos adecuar la implementación de la política pública al momento político en el que estemos ubicados, el que estemos atravesando. En tercer lugar, por supuesto, nos referimos a los recursos, insisto, tanto en recursos humanos como en recursos materiales y a la capacidad presupuestaria. Es decir, la implementación de la política pública debe tener sumamente claro cuál es su capacidad en cuanto a los recursos de los que se disponen para su implementación. Luego, esa implementación también va a depender de la presión que ejerzan los distintos actores que están involucrados en el ciclo, porque además eso le va a dar la legitimidad necesaria. Por ejemplo, si uno de los actores que está involucrado en algún momento siente, percibe que no se está transitando el camino que se tiene que transitar, comienza, por ejemplo, a generar movilizaciones, presiones, manifestaciones. Y eso amerita que entonces se revise la implementación y se hagan los ajustes necesarios para, de nuevo, canalizar de acuerdo al plan. Bien, también debemos tener en cuenta durante la implementación otras eventualidades que puedan ocurrir. Por ejemplo, si estamos elaborando, implementando una política pública relacionada con vías de comunicación y ocurre una eventualidad natural como un terremoto, tenemos que adecuar el momento, las circunstancias de, eh, de afectación en la implementación producto de este acontecimiento natural. Y por último, tenemos como elemento a tomar en cuenta durante la implementación la voluntad política, es decir, más allá de la presión que puedan haber ejercido los distintos actores que forman parte del ciclo, es necesario tener en cuenta que puede ocurrir alguna eventualidad en el ejercicio del poder que disminuya la voluntad política del gobernante.
que le genere distracción, que ya no le haga, ya no tenga mayor interés en resolver el problema público, porque quizás no le está generando votos, porque quizás sus niveles de popularidad están bajos y prefiere atender otras circunstancias, entonces la voluntad política se redirige y ya no forma parte, ya no legitima la implementación. Entonces tenemos que mirarla de forma tal que busquemos el mecanismo que de nuevo permita incrementar la voluntad política para atender el problema y el ciclo de políticas públicas que hemos venido formulando. Con estos planteamientos, básicamente, eh, mencionamos cómo debe ser el ciclo de las políticas públicas y cómo debe ser, sobre todo, la fase número 3 y 4 relacionada con la escogencia de la solución que viene a atender el asunto sensible, a resolver el problema público, cómo son los modelos de decisión que tienen los distintos actores y básicamente la autoridad competente, cómo decide para poder escoger cuál es la solución al problema público y finalmente cómo es la implementación, cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para monitorear la adecuada implementación de la solución en este ciclo de formulación de políticas públicas. Con esto terminamos esta sesión de hoy y dejo abierto entonces, si todavía queda tiempo o ya para el próximo bloque, el periodo de preguntas, de aportes, de consideraciones, etcétera, pues. Muchas gracias. Bien, ¿me copias, Angélica? Sí, profesor, tenemos 9 minutos. 9 minutos. Nos quedan 9 minutos Sí, todavía. señor. Bien, entonces aprovechemos para las personas, los cursantes que están conectados, insisto, si tienen alguna duda o si tienen algún aporte, eh, lo puedan plantear. Si quieren ilustrar con algún ejemplo, también lo podemos conversar, lo podemos analizar, pues. Profe, quería aportar sobre esta soluciones que habla el profe de los problemas públicos, de los recursos, de las soluciones que hay para resolver dentro de este poder, que pues debe haber siempre o siempre hay un problema para estas soluciones y que hay soluciones para estos problemas, ¿sí? Y que las cuales pues, profe, en toda la mayoría de países, estados, Angelina, hay, Angelina, sí, te- señor, ajá. Te dígame. iba a atajar un momentico porque se escucha entrecortado. ¿Será acá? Estoy mirando, a ver. Ajá. Repíteme, por favor. Profe, pues estaba hablando sobre las soluciones que hay y de los problemas dentro de cada estado, de cada país, en las cuales hay pues la solución para resolver, atendiendo en cada abordaje de resoluciones que se minimizan o autorizan en cada incorporación de cada modelo que el profesor ha dado, y se habla de que cada autor, cada debe ser responsable, como ejemplo Colombia,
o lo que está sucediendo en Estados Unidos y en otros países, la problemática, tienen que tomar sus propias decisiones, sus propias autonomías, sus propios modelos para poder decidir, porque hay muchos países, aunque son estados que hacen parte, como en la ONU, tienen que resolver problemas para la paz, para ayudarse, pero no debemos menoscuirnos a dar soluciones a veces autoritarias para llegar a un país y hacer soluciones que están dentro de un Estado que ya no tiene la autonomía, sino el Estado y la población, los autores para poder hacer este requerimiento de políticas. Le pregunto al profesor, ¿es requerible o es aceptable que otro país entre a otro país, a un estado donde tiene su propia autonomía, poder dar solución, dar, o sea, la solución de otro país para dársela al estado que está en ese problema, ya sea económica, estado de guerra o en cualquier, o sea, dentro del país, entrar al país para darle solución, o tiene que haber un diálogo Bien, general para poder llegar a un acuerdo? Pregunto, profe. bien, fíjate qué bueno tu planteamiento. Fíjate, lo voy a poner en perspectiva. En primer lugar, los fenómenos sociales generalmente son muy parecidos. Eso es lo primero. Luego, las distintas sociedades, a través de los ciclos de formulación de políticas públicas, escogen cuál es la solución más viable de acuerdo a sus consideraciones particulares que le permitan resolver el problema que se presente, el asunto sensible. Es decir, cada sociedad, de acuerdo a sus características, a su idiosincrasia, a sus recursos, a la manera como ejercen la política, cómo está organizada la administración pública, cómo está concebida la gestión pública, etcétera. Cada sociedad. Luego, hay momentos en los que el fenómeno social, el problema público, se puede presentar de manera similar en otra sociedad. Y a veces esa sociedad trata de copiar lo que se hizo, sobre todo si fue positivo, si en efecto resolvió el problema, trata de copiar lo que hizo este otro país, esta otra ciudad, este otro ayuntamiento, esta otra prefectura, provincia, etcétera. Trata de copiarlo, de adecuarlo sobre todo de acuerdo a sus circunstancias, ¿verdad? Lo que generalmente no ocurre, a propósito de tu intervención, es que alguna otra autoridad, el alcalde vecino, el gobernador vecino, el presidente vecino, qué sé yo, eh, quiera solucionar el problema de su vecino o pretenda hacerlo, pues porque en efecto las consideraciones eh, jurídicas de competencia no se lo permiten. Sin embargo, aquí este planteamiento pues es quizás un planteamiento un poco sobrevenido, pues generalmente eso no ocurre. Y en este caso, como nos estamos restringiendo es al mecanismo de formulación de políticas públicas, pues lo que resaltamos es que si bien el proceso pudiese parecer fácil, sencillo, simple, es un proceso con un grado de complejidad que además debería responder a una lógica elemental, a una concepción sistemática que es sobre la que hemos venido conversando. Pero a veces, lamentablemente, responde es a un criterio de voluntad política o a un criterio de conveniencia para el ejercicio del poder. Es decir, criterios sobrevenidos. Sin embargo, también debemos estar preparados para eso, porque como lo venimos diciendo desde la primera clase, esto es un tema de política, es un tema político, de ejercicio del poder. Nosotros apuntamos a que, como creemos en la gobernanza y como creemos en la lógica, en la formulación de las políticas públicas,
deben seguirse una serie de pasos que en definitiva garantizan eh, que el problema público en efecto se va a resolver para beneficio del mayor número de actores que conforman la sociedad y no exclusivamente de uno, del que ejerce el poder, por ejemplo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención o aporte? Buenas, buenas. Sí, escucho. ¿Cuál es su nombre? Ah, sí, bueno, le habla Néstor desde Guinea Ecuatorial, Néstor, exactamente en África Central. Bueno, qué bueno saludarte, Néstor. prácticamente usted, sí, igualmente, sí, gracias. Prácticamente ya tuve la aclaración, ¿no? Eh, eh, hace tiempo que, bueno, mejor dicho, minutos que estaba dando aclaración a la compañera. Entonces, esto me Néstor, porfa, habla un poquito más alto, se escucha muy bajito. Sí, digo que la aclaración Ahora ya sí, la tengo. Sí, la ok. aclaración ya la tengo, por lo que la pregunta ya no es menester. Pero no sé si se me permite opinar un poco respecto a la pregunta que a priori hizo la compañera. Claro que Es, sí, Néstor. Lo que te voy a pedir es que sí, me acaban de avisar que nos queda un minuto de esta conexión. Entonces, ahorita la conexión se va a cortar. Inmediatamente sí, podemos ingresar con el mismo vínculo y continuamos la discusión. ¿Te parece, Néstor?